Muy buenas tardes, estimados participantes de los viernes politológicos. Esta actividad académica, la cual es impulsada desde la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión estamos desarrollando la 10ª sesión de los viernes politológicos con la conferencia titulada Gamarra en la economía mundo. El ponente que nos acompaña en esta ocasión es el doctor Carlos Andrés Treyes Sarazú, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, así también es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Ciencia Económica en México y doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos la participación de nuestro ponente y también de nuestro público que nos acompaña en esta sesión y sin más preámbulo le damos el pase a nuestro ponente para que pueda compartirnos el tema que ha preparado para esta sesión. Muchas gracias. Disculpe, su micro está apagado. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto. Entiendo que ustedes son estudiantes de licenciatura, ¿verdad? Es dirigido al público en general, pero también hay estudiantes de pregrado. Ya. ¿Y de qué otra procedencia son los oyentes? En Si su se puede mayoría de saber. política y, bueno, ¿De qué, perdón? de ciencia política y de algunas otras facultades de ciencias sociales. Bueno. Les cuento un poco, antes de pasar a la exposición, bueno, ahí dice Cusitrigo, ¿no? Pero yo soy Carlos Treyes. Cusitrigo es el nombre de mi esposa. Yo lo que les voy a presentar es la exposición de mi sustentación doctoral en la que yo trabajé el tema de Gamarra, ¿no? Y lo que les puede resultar ilustrativo en el sentido mismo del contenido, aunque es resumir toda una tesis doctoral. Es una tesis, la tesis que yo he hecho es una tesis bastante grande, he hecho es una tesis que tiene más de 350 notas al pie y algunas son muy largas y la escritura es como de 400 páginas. Entonces he hecho una cosa larga, entonces intento resumirla en media hora. ¿Y por qué hice una cosa tan larga? Porque las tesis doctorales, a mi entender, pueden ser de dos maneras. Puede ser una tesis casuística o puede ser una tesis teórica. Yo quise hacer una tesis teórica, que ya no es lo contemporáneo, ¿no? Es más una tesis casuística, lo que se hace, es decir, se agarran marcos teóricos que ya existen y se aplican a una realidad operativa, a un caso, ¿no? En mi caso, para poder escapar de ese formato, porque me obligaban necesariamente a ir a un caso y la teoría no depende de casos. O sea, si yo quiero hacer teoría, tengo que encontrar verdades universales sobre asuntos relevantes eh, y no necesito ver un caso, necesito imaginar cómo es la mayoría, no cómo es la mayoría, cómo son todos los casos, porque la teoría es buscar verdades universales, no verdades casuísticas. Y si ustedes piensan en cualquier libro teórico de un clásico de las ciencias sociales, lo que van a encontrar es una persona que no ha ido a casos, sino que ha imaginado, sí se puede imaginar la realidad general de un asunto delimitado. La teoría pues tiene una delimitación. Entonces, lo que yo hice fue, para poder escapar de la manera contemporánea de hacer las tesis, las tesis doctorales, que es la manera casuística, ya casi no se hace teoría, no, yo entiendo que no se hace. Depende ya de la postura que tenga cada quien, ¿no? Digamos que esto puede ser un poco discutible, pero casi no se hace de todas maneras, casi no se hace teoría en las tesis doctorales, ¿no? ¿Cómo encontré, cómo fue la salida que hice yo?
Como la exigencia operativa era, tienes que delimitarte a un caso. Yo quería tratar teorías del desarrollo, ¿no? Teorías del desarrollo de las unidades de interacción de las teorías del desarrollo son las naciones. Y es imposible que te permitan, y más en un doctorado de sociología que yo estaba haciendo, es imposible que te permitan poner al país de caso de estudio, ¿no? Y el desarrollo tampoco es un país, la teoría del desarrollo es de un conjunto de países. Llegué finalmente a Gamarra, un poco negociando, es decir, tomé un territorio productivo como Gamarra, porque las teorías del desarrollo es una discusión sobre territorios productivos, ¿no? No es una discusión territorial, es una discusión sobre territorios productivos. Tomé el caso de Gamarra y entonces lo que hice fue, bueno, voy a teorizar desde las teorías del desarrollo los territorios subnacionales, equivalentes a regiones, en términos de aglomeración económica, una región es tanto Gamarra como Ancash. El tema es que haya ciertas características económicas ahí. Y, y entonces teoricé sobre, y ahí viene el asunto, sobre las aglomeraciones monosectoriales de la economía del capitalismo mundial. Aglomeraciones monosectoriales industriales, monosectoriales dedicadas a un rubro. Entonces teoricé sobre las cosas similares a Gamarra en el mundo y llegué a una conclusión teórica a partir de un marco teórico general de lo centroperiférico en la economía mundial, de un tal Wallerstein, de un tal Emmanuel Wallerstein, que seguramente alguno de ustedes habrá leído o puede buscarlo rápidamente en las redes, ¿no? Y entonces miré no solo Gamarra, sino una variedad de aglomeraciones monosectoriales por la bibliografía y llegué a un conjunto de tesis sobre el funcionamiento de las aglomeraciones monosectoriales y de las aglomeraciones monosectoriales como Gamarra, a las que les llamé protodistritos industriales, también lo definí teóricamente, es decir, les puse algunas características. Y entonces, con mi marco teórico, fui al caso de Gamarra, no para comprobar la teoría que yo había planteado, que es finalmente, como mucho, Gamarra es una aglomeración monosectorial periférica y nunca va a hacer lo que creen algunos que puede hacer, ¿no? Pero no, porque la teoría no se puede probar con un solo caso. Es decir, a mí Gamarra no me sirve para probar nada, me sirve para ilustrar cómo mi marco teórico puede aterrizar en Gamarra para mirar lo que es una aglomeración monosectorial como Gamarra y la parte de cómo el subdesarrollo peruano genera protodistritos industriales, genera cosas como Gamarra, esa parte la hice tomando como contexto general la historia del sector textil peruano, es decir, cómo vi el subdesarrollo desde el sector textil peruano y de las características que obtuve mirando el subdesarrollo del sector textil peruano, se explica Gamarra, como se explica en todos los países subdesarrollados del mundo, cosas equivalentes a Gamarra. Eso es más o menos, ¿no? Eso es más o menos, no sé si estoy siendo claro, pero sí creo que les doy una idea general de más o menos qué he hecho y ahora les voy a presentar la exposición de unos 20, 25 minutos. Y compartir pantallas acá, ¿no? No me deja. ¿A ustedes les está mostrando mi Sí, PPT? No, ¿no? dice, lo que pasa, doctor, tiene que primero quitar en la anotación, abajo dice, hay un puntito, perdón, un color azul con un símbolo de un puntero láser, un poco más arriba, al lado izquierdo, A mi lado izquierdo. un poco más, no, a la derecha, casi al medio, un poco más arriba, arriba, ya, ocultar, y luego arriba, de la mano levantada, ahí desactivar anotaciones, presiónenlo y dejar de anotar, y ya luego puede presentar su diapositiva, el PowerPoint. Abajo el símbolo de PowerPoint. Y esta es una Ah, diapositiva. eh, Es PowerPoint su sí, es un documento. PowerPoint, sí. Y ¿Lo está abro o qué? abajo. Ajá, ese es. Ahí lo presiona y ya se podrá ver. ¿Y ustedes ya lo están viendo? Sí, ya se ve en la pantalla, doctor. Ya, muchas gracias.
Entonces mi tesis se llamó, la voy a exponer como la expuse en la sustentación, que fue una sustentación compleja, porque la tesis tiene una postura política en la que ni Gamarra puede ser un territorio subnacional exportador de un nivel de un nivel similar a lo que sucede en los territorios subnacionales del desarrollo, ni es posible que suceda, ni es posible que la economía peruana en algún momento deje de ser subdesarrollada, porque las teorías de los centros periféricos lo que dicen es eso, ¿no? El sistema mundo, la economía mundial, la economía mundo, es un solo orden, donde hay una minoría de países desarrollados, generalmente que colonizaron, y una gran mayoría de países subdesarrollados, periféricos o semiperiféricos, la gran mayoría periféricos. La condición semiperiférica es una condición de subdesarrollo obviamente superior, ¿no? Y entonces fue problemática porque en cualquier tesis, una cosa que ya hay que saber a estas alturas del partido es que no existe la neutralidad académica, la neutralidad científica, ¿no? Toda verdad tiene premisa, toda postura de las ciencias sociales tiene un punto de vista político, salvo que decida evadirlo, que puede ser posible, pero es una evasión. Si se sigue preguntando de manera lógica, tarde o temprano hay un punto de vista político en toda postura de ciencias sociales, ¿no? Un punto de vista político en el sentido de, un punto de vista político en el sentido económico, en el sentido de si estás más cerca del capitalismo mundial o estás más cerca de intentar hacer lo contrario, si estás más cerca de el camino colectivo o si estás más cerca de el camino individualista, ¿no? El camino donde prima lo individual o el camino donde prima lo colectivo. Entonces, mi investigación problematizó el mito exportador de Gamarra, ese fue como el pretexto, ¿no? Ese mito exportador dijo que Gamarra tenía potencial para convertirse en un territorio productivo orientado a la exportación, es decir, un territorio productivo que dependa más del exterior, no del interior, ¿no? Que más de la mitad de oferentes, de productores, de confeccionistas, no de comerciantes, de confeccionistas, estén involucrados con el mercado mundial de una manera más o menos sostenible, ¿no? No solamente Ecuador, a Bolivia, ¿no? Y esto está en la literatura tradicional de Gamarra, ustedes pueden leer ahí los nombres que yo pongo y las cosas que dicen, ¿no? Y en Gamarra no hay exportación. El mito exportador que decía que Gamarra era un Hong Kong peruano, un Taiwán peruano, eso sucedió en los 90, ¿no? Y hasta ahora ese mito sigue dando vueltas en el mundo, aunque acá ya nadie se lo cree mucho, ¿no? Y la realidad del 2018 es que solamente una parte del emporio, es la quinta parte del emporio exporta, pero en condición de precariedad exportadora, es decir, en el nivel más bajo del comercio exterior, ¿no? Y eso no hace un Taiwán peruano, pues un Taiwán peruano son exportadores protagonistas. Los exportadores, la precariedad exportadora es que exportan muy ocasionalmente al extranjero, cuando tienen una oportunidad en Ecuador, cuando tienen una oportunidad en Bolivia, pero no tienen la capacidad, la posibilidad de dar el salto a la estabilidad del exterior, no tienen la capacidad estructural, ¿no? Fundamentalmente por falta de capital. Bueno, esa es un poco la realidad de esa exportación. Y entonces la pregunta de investigación, que como se va a ver acá, es teórica. ¿Cuáles son los malentendidos teóricos y políticos que dan lugar al mito de Gamarra exportador, al mito del Taiwán peruano, ¿no? Que de exportar no exportan a nadie, solamente hace exportación precaria, como digo, y una quinta parte, como ocurre con todos los protodistritos industriales. ¿Bajo qué premisas teóricas se puede comprender mejor a Gamarra y su lugar en el comercio exterior, a su lugar de precariedad exportadora? ¿No? ¿Bajo qué premisas que no caigan en los malentendidos, ¿no? Esta cuestión teórica implica la siguiente interrogante casuística. ¿Qué es Gamarra en el contexto del capitalismo mundial y nacional? Eso es una pregunta que, como les digo, yo tuve que colocar porque casi que hay una obligación de ir a caso, ¿no? Pero el centro de mi tesis es más bien lo primero, ¿no? Entonces yo tuve un hallazgo teórico tras una crítica y un compromiso. ¿Qué sucede? Cuando tú haces teoría,
tú tienes dos maneras de hacer teoría, ¿no? O tratar un tema que nadie ha tratado, que eso es una cosa que ya a la luz de los años es casi imposible, un tema transversal, un tema universal, es casi imposible, o lo que normalmente sucede en la teoría, porque la teoría pues son las tesis sobre los asuntos transversales, estructurales, que todo el mundo considera los más relevantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, el desarrollo económico y el desarrollo económico subnacional, ¿no? Pero la teoría se construye a partir de una crítica, ¿no? Marx, por ejemplo, hace una crítica a Adam Smith y a otros, ¿no? A Ricardo. Y toma algunas cosas de Ricardo, según entiendo, porque esa parte esa parte de Marx no la conozco. Leer a Marx es leer miles de páginas, ¿no? Y nuestros tiempos no lo permiten mucho, ¿no? Porque se han acumulado también muchas cosas. Pero bueno, pero la cosa es que Marx es un crítico de los libros, entonces en su trabajo lo que va a hacer es criticar mucho la obra previa a su trabajo y a partir de esos vacíos es que él va a ir tejiendo, ¿no? Él va a ir a partir de las contradicciones que encuentra, él va a ir tejiendo una teoría alternativa. Entonces, yo tuve que criticar la insuficiencia teórica que da origen a la mitificación de Gamarra, que es una corriente que yo llamé desarrollismo aglomerativo regional, ¿no? Es un término que yo planteo teóricamente porque ahora las ciencias sociales están, con esto de los papers, están muy dispersas. O sea, si uno quiere buscar un término y su genealogía teórica, lo más probable es que encuentre solo el 40 o 50 o 60%. Yo me pasé un tiempo tratando de ordenar una serie de cosas, autores que decían por aquí y por allá, que finalmente tenían algo en común, que eran desarrollistas en el sentido de ser heterodoxo económicos que trabajaban en lo subnacional. Entonces, estos autores que querían meterse a la teoría del desarrollo trabajando en lo subnacional provenían de la geografía socioeconómica, ¿no? Normalmente las teorías del desarrollo han procedido de lo económico, pero en este caso a estos les interesó hacer teorías del desarrollo, se juntaron con la teoría francesa de la regulación, que también es una cosa medio confusa, que termina siendo liberal heterodoxa, ¿no? Pero bueno, pero el desarrollismo aglomerativo regional, para tratar de introducir lo subnacional en el debate teórico, trae de la economía regional el concepto de aglomeración económica, que es una región o territorio subnacional, solamente que vista desde sus actividades económicas y redes empresariales en el territorio. La aglomeración trabaja mucho el eslabonamiento entre grandes y pequeñas firmas, ¿no? Y para entrar en la discusión del desarrollo económico, la geografía socioeconómica desarrollista se detiene a las aglomeraciones definidas por sus actividades manufactureras. ¿Por qué? Porque las teorías del desarrollo es la discusión sobre qué países se industrializan y qué países no. No es importante el comercio, no son importantes las finanzas, lo son como contexto. Pero el centro de los países que finalmente son desarrollados, que siempre son 2, 3, 4, 5 en cada época de la historia, no más, el centro de su salto hacia el desarrollo es que lograron industrializarse, lograron hacerse competitivos mundialmente como proveedores industriales, es decir, como grandes exportadores de industrias que inventan ellos, que por ejemplo son los asiáticos, en su momento fueron los norteamericanos, etcétera, ¿no? Entonces es lo manufacturero. Entonces el desarrollismo aglomerativo regional de la geografía socioeconómica dice queremos meterlo subnacional en el debate del desarrollo. Y entonces, como vienen de la geografía, toman el concepto de aglomeración económica, que es una región, un territorio subnacional, pero visto de sus actividades económicas y redes empresariales. Sin embargo, el desarrollismo aglomerativo regional tiene una insuficiencia frente al tema, ¿no? Frente al tema de tratar el desarrollo, frente al tema de cómo ven el desarrollo. ¿Por qué? Porque la geografía socioeconómica va a tomar su teoría económica, que no tiene, porque es una geografía, y lo que tiene implícita esta es una discusión larga, pero lo que tiene implícita la geografía económica es el liberalismo económico. No quiere la geografía socioeconómica, está peleada con esa geografía económica y toma una heterodoxia, que es la teoría francesa de la regulación, que es un discurso hasta cierto punto novedoso, muy confuso, que si uno hurga termina siendo una suerte de keynesianismo con desarrollismo, es decir, la convicción de que con ciertas medidas heterodoxas, con ciertas medidas desarrollistas, con ciertas medidas industrialistas, es posible en el orden centroperiférico que cualquier país del mundo vaya hacia el desarrollo. Cosa que el orden centroperiférico, que es el punto de vista
teórico, macro teórico que asume mi tesis, lo niega, ¿no? El orden centro-periférico considera que en el sistema capitalismo mundial siempre va a haber un centro minoritario y una periferia mayoritaria. Pero esa es finalmente la teoría que toma la geografía socioeconómica. Y como no creen en el orden centro-periférico, sino más bien lo rechazan, hay tres grandes vertientes de teoría económica. Bueno, no sé si tres, pero hay unas cuantas, ¿no? Los liberales, los centros heterodoxos liberales, hay keynesianos, hay desarrollistas, está incluso la CEPAL, que es heterodoxa, pero tiene una heterodoxia bastante radical en cuanto a la intervención. Y después viene lo centroperiférico. Después viene lo centroperiférico, que es el marxismo contemporáneo, a partir de Lenin a inicios del siglo XX. Yo lo he trabajado de Wallenstein, ahí está Quijano, hay mucho más de Samir Amin, mucho más, ¿no? Hay varias personas ahí, ¿no? Hay varios nombres, que plantea que o eres centro o eres periférico, no hay manera de pasar, y el capitalismo mundial necesita que las periferias alimenten al centro. Entonces, como con recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Como la geografía socioeconómica toma la teoría francesa de la regulación, van a sugerir que la entidad distrito industrial, si le llaman, que es una aglomeración manufacturera y exportadora dedicada a un sector, igual que Gamarra, salvo que Gamarra no es exportadora, van a sugerir que la entidad de ahí es un arquetipo prescriptivo de desarrollo productivo subnacional. Es decir, que en cualquier geografía del mundo, como no creen en los centroperiféricos, van a decir, en cualquier geografía del mundo puede haber un distrito industrial. ¿Qué cosa es un distrito industrial? Una aglomeración monosectorial, manufacturera, ¿no? Dedicada a un rubro manufacturero, puntera, estable en el comercio exterior. No puntera, pero estable, competitiva en el comercio. Dicen que eso se puede hacer en cualquier parte del mundo, y ahí es cuando esa literatura mundial de los teóricos de la geografía socioeconómica, que fueron Lippietz, por ejemplo, no son tan conocidos porque ahora hay mucha dispersión, pero por ejemplo uno es Lippietz, un francés, otro es un francés que es Benko, que en parte Lippietz en parte es teórico de la teoría francesa de la regulación y en parte es teórico de la geografía socioeconómica, ¿no? Entonces mezcla las dos cosas. Él es un poco como el centro. Él habla de un Taiwán, un Hong Kong peruano, e incluso transforma la realidad, ¿no? O sea, dice que en Gamarra hay exportadores que venden al mes 100.000 prendas. Y eso es falso. En Gamarra nadie pasa de 20.000 prendas, los más fuertes, ¿no? Y al mes, algunos solamente, ¿no? Entonces, un poco que tergiversan la realidad, y eso, estoy hablando solamente del autor inicial, ¿no? Hay por lo menos cuatro autores de estos contextos, autores fundacionales de estos contextos. Hay otro, uno muy famoso que se llama Schmitz también. Un alemán, ¿no? Que también es un teórico de las aglomeraciones monosectoriales, y después yo estoy hablando de los 90, eso ha ido hasta ahora. Uno encuentra algunos autores que dicen que en Gamarra, por ejemplo, hay transnacionales subcontratando a microfirmas encadenadas que compiten y que con eso compiten en el mundo, lo cual es falso, ¿no? Acá en el Perú sí ya no se habla del mito de Gamarra, pero se habló, en los 90 también varios autores peruanos hablaron, algunos muy relacionados con esta postura heterodoxa que está detrás de la teoría francesa de la regulación y la geografía socioeconómica, ¿no? Y esta mitificación, o sea, la realidad muestra lo contrario a lo que dice el mito, ¿no? En el subdesarrollo, ahí empieza un poco mi investigación, en las naciones subdesarrolladas, en las naciones periféricas, abundan aglomeraciones especializadas en un sector manufacturero cuya realidad indica que nunca se orientarán a la exportación, como es Gamarra. Gamarra nunca va a llegar a un comercio exterior de una manera sostenible, de una manera, salvo que lo intervenga el Estado, ¿no? Pero bueno, ya voy a llegar a ese punto, ¿no? El por qué nunca, pero... y entonces la mitificación, no solo de Gamarra, es muestra también de suficiencia teórica y de voluntarismo político, ¿no? Una de las cosas que yo encontré en la tesis es que varios de los textos donde se mitifica a Gamarra son textos financiados por organismos internacionales. Los organismos internacionales, pues, normalmente tienen una postura conservadora y después también desarrollan, a mi ver, una postura heterodoxa porque necesita de alguna manera legitimidad.
Esa postura heterodoxa puede ser heterodoxa, pero no centroperiférica. No puede ser centroperiférica, porque lo centroperiférico lo que dice esto no tiene solución y hay que transformarlo. Tiene que ser de otra manera. Y los organismos internacionales no trabajan para que las cosas sean de otra manera. Trabajan para que las cosas sean de esta manera, porque creen que de esta manera hay arreglo. Son los centristas, los reformistas, ¿no? Entonces, eso yo vi, ¿no? Sin embargo, el centro de mi tesis no es eso de que son literatura financiada, ¿no? Mi tesis asume que es literatura académica y que lo que tiene es incapacidad para ver que hay un orden centroperiférico que ahora se denomina norte y sur global, ¿no? Y entonces yo lo que hago es, si esta vertiente heterodoxa, ¿qué hora es? Un segundo, por favor. Eso ya son las 5:30, pero si esta vertiente heterodoxa, yo diría, a ver, ahí vamos viendo, yo diría que son 20 para las 6, en 25 minutos paro, hasta donde llegue, voy a ir un poco más rápido, ¿no? Esta vertiente heterodoxa, ante la insuficiencia, que yo me paso, que es una buena cantidad de la tesis tratando de mostrar la insuficiencia de cómo analizan a Gamarra, cómo analizan a otro, porque no solo mitifican a Gamarra, hay 2, 3 casos de mitificaciones en África, ¿no? Que uno ve la bibliografía y dice, esto no es lo que están diciendo. Frente a esa insuficiencia teórica, lo que yo digo es, vamos a cambiar la teoría económica que está detrás. Vamos a quitar esa mirada heterodoxa, desarrollista heterodoxa, y vamos a asumir el marxismo centroperiférico, ¿no? Que es la vertiente sociohistórica y sistémico compleja de Manuel Wallerstein. Sociohistórica en el sentido, y sistémico compleja, no me voy a detener en eso, en el sentido de que todo problema social tiene que ser visto en la medida de lo posible, pero agotando este esfuerzo, en la totalidad de sus variables vinculadas, históricas y no históricas. Es decir, si yo quiero ver qué sucede con un territorio como Gamarra, yo tengo que ver qué sucede con un territorio, con todo el orden industrial capitalista con el que está vinculado Gamarra. Ineludiblemente Gamarra está vinculado con la globalización, solamente que es una zona residual de la globalización, pero todo está vinculado con la globalización. De otro lado, el mundo es global desde tiempos coloniales, porque la globalización se ha acelerado ahora, pero la globalización es que hay una interdependencia ahí. Es global y centroperiférico desde tiempos coloniales, cuando el capitalismo todavía no era industrial, ya hay un en los mismos barcos donde se va el oro, regresan no de España, pues no producían nada, pero sí de Francia, Inglaterra, algunos perfumes, algunas prendas, ya hay un intercambio centroperiférico ahí. Y bueno, pero para el contexto para el contexto de la tesis se asume esta estructura centroperiférica y se entiende que el capitalismo planetario es un sistema complejo, en el sentido de Prigogine, es un autor que pueden curiosear, o de Bertalanffy, conformado por una estructura centroperiférica de origen cuyos patrones históricos temporales conservan y refuerzan dicho orden relacional adversarial y asimétrico en la interacción de todas sus unidades territoriales nacionales, las que conforman el sistema de economía mundo. Está explicando qué cosa es lo centroperiférico, ¿no? Y por qué se mantiene. En consecuencia, esto es consecuencia de un reparto mundial de empresas de los procesos industriales de las mercancías transnacionales, en el que también hay un patrón centroperiférico. Aquí tendría que ir a otra diapositiva que la tuve de soporte en la tesis, en la que se explica cuál es el origen de lo centroperiférico, pero es básicamente un reparto de los procesos productivos. El centro tiene siempre los procesos productivos más sofisticados, los procesos productivos que difícilmente se pueden replicar en otros países por patente, por capacidades de recursos humanos, que es la menos de las veces, o porque son inversiones muy millonarias, y entonces siempre, por una cantidad de tiempo importante y a veces para siempre, son los que se encargan de distribuirle eso al mundo. En cambio, las naciones periféricas se encargan de distribuirle los productos o los procesos productivos de menor complejidad, más vinculados a baja absorción laboral, a precariedad laboral, como por ejemplo el sector textil, que es un sector súper precario, ¿no? Generalmente súper precario. Y entonces,
¿cuál fue mi hallazgo teórico? ¿Cuál fue mi hallazgo teórico? ¿No? O sea, ¿cómo extendí lo centro-periférico a lo regional? La presente investigación toma y conceptualiza el término aglomeraciones monosectoriales. Eso es un término que estaba por ahí dando vueltas, ¿no? Normalmente lo que hablan es de distritos industriales. Yo di un paso más atrás y amplié la definición de aglomeración monosectorial y la clasifica en distritos industriales y protodistritos industriales. Los distritos industriales son los grandes clústeres del mundo, que están en los países del primer mundo, ¿no? De lo que se llama antes el primer mundo, en los países desarrollados, y postula que el potencial de desarrollo productivo, la tendencia a la reticularidad empresarial y la competitividad mundial de las aglomeraciones monosectoriales, de todas las aglomeraciones monosectoriales del mundo, dependen de si éstas están ubicadas en una nación central, semiperiférica o periférica. Siendo que, entre otros, en los países periféricos es casi imposible que emerja un distrito industrial, y más bien son economías nacionales propensas a tener pocos protodistritos industriales. En los países centrales o en los hemisféricos próximos al desarrollo, porque ahí hay que entender una cosa de los países centrales no son centrales para siempre, y los únicos que los reemplazan son algunos semiperiféricos potentes. ¿De qué depende que sean potentes o no sean potentes? Entre otras cosas, de cómo les fue con sus procesos coloniales, qué tanto los resistieron, qué tanto los afectaron. Donde hubo crimen civilizatorio no hay desarrollo. En los países, entonces sigo con dos, en los países centrales o en los semiperiféricos próximos al desarrollo es casi imposible que emerja un proto de ahí. Y más bien son economías nacionales propensas a los distritos industriales, ¿no? Entonces lo que hice finalmente fue decir, el orden centroperiférico de la economía mundo, que reparte a países, que reparte el territorio mundial entre naciones, entre territorios nacionales, centrales y periféricos, y dentro de los periféricos una minoría semiperiférica, produce una situación en la cual solamente en los países centrales pueden existir lo que se decía que era el mito exportador de Gamarra. Solamente en los países desarrollados pueden existir distritos industriales competitivos en el comercio exterior. Es casi imposible que ahí hayan protodistritos industriales. Yo no conozco un solo protodistrito industrial de un país desarrollado. Sí hay mercadillos, pero acá estamos hablando de aglomeraciones monosectoriales, es decir, aglomeraciones de redes y aglomeraciones urbanas de redes productivas que se dedican a una manufactura. Eso no he encontrado yo. Podría haber, pero lo que más hay son distritos industriales, ¿no? Y que en los países centrales o semiperiféricos próximos al desarrollo es casi imposible que emerja un protodistrito industrial, ¿no? Eso es lo que le digo que no hay. Bueno, esto, ¿no? Esto que un poco les he resumido ya y estoy reiterando por apurarme, pero entonces este es el hallazgo teórico de mi tesis doctoral. Y esto es, bueno, lo que estoy estoy viendo dónde publicar, ¿no? Decir que lo centro-periférico define también a lo subnacional, y ustedes recordarán que hay toda una literatura que dice, por ejemplo, que hay ciudades globales, hay toda una literatura que dice que las regiones son independientes de los estados-nación ahora, que la globalización ha hecho que, es una parte de la crítica que hago en mi tesis, que la globalización ha hecho que la economía mundial sea un archipiélago de aglomeraciones, como si ese archipiélago no tuviera una división centroperiférica, ¿no? Y bueno, entonces, esta parte teórica donde explico qué cosa es el marxismo centroperiférico y donde explico cómo y por qué es posible lo que es posible y es imposible lo que es imposible, valgan las redundancias y cacofonías, esa parte no la desarrollo acá, ¿no? La desarrollo en la tesis y tengo unos soportes, y entonces ya por las necesidades de exposición paso a definir lo que es aglomeración monosectorial, lo que es distritos industriales y protodistritos industriales. De nuevo repaso la teoría y voy a Gamarra. Así que voy a ir rápido por ese camino, ¿no? ¿Qué cosa es una aglomeración monosectorial? Es una es una emergencia aglomerativa industrial de mayoría microempresarial en la que ha surgido un equilibrio estable de monosectorialidad. Es decir, en el tiempo, no se sabe muy bien por qué, se han estabilizado en un solo rubro. A eso se dedica todo el área. Esta es una multidimensionalidad social, ¿no? Es decir, es una unidad que tiene límites territoriales, infraestructura, trama socioproductiva, sociocultural, sociopolítica, institucional, pero como la postura de la tesis es marxista, la última instancia explicativa de esta multidimensionalidad social es lo económico, ¿no? Esto
en otras tesis se podría discutir, en la mía no, porque estábamos hablando de Gamarra y de lo económico. Entonces era difícil ahí esa discusión. Y como toda aglomeración económica, la aglomeración monosectorial es una deriva de desarrollo productivo, es decir, tiende a crecer. Las aglomeraciones monosectoriales tienden a crecer con un umbral o un límite, ¿no? Ese umbral o un límite se rompe con innovaciones. Si en Gamarra queda chico el territorio, entonces Gamarra crece para arriba. Esa es una innovación básica, digamos, ¿no? No es una innovación que haga una innovación comparable, pues, a dar un salto hacia el exterior, ¿no? La monosectorialidad implica ventaja de desarrollo productivo, es decir, los territorios monosectoriales tienen ventajas frente a los polisectoriales, tienen más especialización, aprovechan la proximidad para unirse, para hacer redes, para tener fuerza política. Eso no significa que en Gamarra alcance aquello para ir hacia el desarrollo, ¿no? Pero todas las aglomeraciones monosectoriales, distritos industriales o protodistritos industriales son más eficientes que sus pares equivalentes. La aglomeración monosectorial es una región, pero no una circunscripción habitual, y en parte su competitividad se expresa por el número de municipios con que se interseca a partir de sus impuestos. Gamarra no está en las leyes. Gamarra es un territorio comercial, a lo mucho, en la normativa de la Victoria. ¿Qué cosa es lo que finalmente funda una aglomeración monosectorial? Entre otras cosas, qué tanto el municipio de su territorio depende de ellos, ¿no? El municipio de La Victoria sí tiene cierta dependencia en relación a Gamarra, es decir, lo que le da a Gamarra no va a ser que en La Victoria todos se vayan para arriba, pero comparativamente lo que La Victoria le da al municipio está entre los municipios más contributivos del tamaño de La Victoria. O sea, La Victoria es el municipio más contributivo en Lima Centro. Son ¿no? Territorios equivalentes. Entonces, sí le importa al municipio Gamarra, pero no tiene capacidad política ni capacidad operativa para hacerle casi ningún favor a Gamarra, al municipio de La Victoria. Y acá hay un poco la comparación entre los distritos industriales y los protodistritos industriales. El centro es que los distritos industriales son redes donde hay una gran firma dominante, son territorios y redes donde hay una gran firma exportadora o varias, 2, 3, que eslabonan a la mayoría de medianas, pequeñas y microempresas, ¿no? Y entonces con esas ¿no? No sé, Nike en Asia, en un país pobre de Asia o en un país pobre de África, arma una red de miles de miles de microempresarios que terminan siendo medianos, pequeños y en la mayoría micro, y con eso se arma un volumen importante y entonces compite, se abarata la mano de obra ahí y compite, y ahí conforma un distrito industrial que se va a dedicar, entre otras cosas, seguramente a la ropa, un distrito industrial dedicado a la ropa, a los zapatos, por ejemplo, que existen distritos industriales dedicados a los zapatos. Los distritos industriales tienen fuerte intersecación con varios municipios locales y continuidad territorial. Los más fuertes, Silicon Valley, Prato en Italia, pues tienen como 8 municipios provinciales en todo su territorio, ¿no? No son formalmente un territorio, pero tienen esto. Y el contexto de emergencia de los distritos industriales es una industrialización rural fomentada y planificada en el límite entre una ciudad industrial y una zona agrícola artesanal donde ya hay ahí una artesanía valiosa en el mercado mundial, pero todavía sin ser explotada masivamente. Los distritos industriales tienen expansividad ilimitada, crecen y crecen y crecen, y cuando llega a su umbral, rompen con innovaciones. Los protodistritos industriales como Gamarra son lo contrario. No hay grandes firmas que van a Gamarra a eslabonar, no hay. No encuentran lo que buscan en Gamarra, voy a explicar por qué. Y entonces a lo mucho, bueno, porque acá todavía no estoy hablando de Gamarra, no estoy hablando de los protodistritos industriales. Entonces hacen redes de 1 o 2 decenas de microempresas que alcanzan mínimas escalas y no salen del mercado interno. A lo mucho tienen precariedad exportadora, que es lo que sucede en Gamarra, ¿no? Tiene débil intersecación municipal, eso es relativo en Gamarra, y dispersión territorial. Gamarra no es solo el Damero. Gamarra tiene redes en San Juan del Lurigancho, en Zárate, en el Rímac, en el Agustino, en Cerro San Cosme. Gamarra es una dispersión territorial, ¿no? El contexto de emergencia, a diferencia del otro, es una migración que huye de provincias, casi siempre lejanas, y se instala en barrios marginales en microsubsistencia, es decir, no son artesanos, se inventan ahí, aprenden las confecciones y terminan siendo microsubsistentes, que es gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, microempresa subsistente. Microempresa subsistente es una que está al mínimo, que está en la calle, que en su casa tiene una parte de su proceso productivo que normalmente quiebran, ¿no? Eso es lo que llegan a los protodistritos industriales, y entonces eso hace que tengan expansividad residual.
la mayoría de firmas de los protodistritos industriales pasan de la microsubsistencia de origen a la residualidad estable, es decir, como se juntan y tienen ventaja por colaboración, por interacción y especialización, entonces los protodistritos industriales, las firmas sí dejan la microsubsistencia y pasan a una estabilidad, pero una estabilidad residual, no una estabilidad que compite en el mundo, una estabilidad residual frente a la economía mundo, ¿no? Entonces, nunca llegan a la sostenibilidad exportadora y por tanto no atraen firmas grandes para conformar un distrito industrial orientado a la exportación, porque como no tienen ellas competitividad exportadora, estas microfirmas, entonces el que está arriba no dice, no, yo para qué voy a invertir acá, me va a salir muy caro, y yo quiero más bien abaratar costos. ¿Yo dónde abarato costos? Donde hay buena capacidad productiva, donde hay buena capacidad reticular, cosa que no hay en los protodistritos industriales porque son microsubsistentes de origen y crecen un poco, pero no son pues como las microfirmas o medianas firmas de otros países, ¿no? Y después a la expansividad residual yo le puse hitos. Hay una etapa de consolidación que es la mayoría deja la microsubsistencia, en un segundo momento aparece y crece la precariedad exportadora, en eso está Gamarra. Una minoría de pequeñas y medianas firmas logra la sostenibilidad exportadora y se acerca a ellas. En Gamarra algunas se han acercado, pero no hay. Y la residualidad del protodistrito industrial se expresa en toda su multidimensionalidad social. O sea, Gamarra tiene una dimensión, hemos hablado de la dimensión económico-productiva, Gamarra tiene una dimensión territorial, tiene una dimensión política, o sea, hay gremios muy precarios, tiene una dimensión cultural. En Gamarra no hay identidad y más bien hay valores vinculados a lo gangsteril, más bien porque hay toda una historia, ¿no? Larga de explicar. Entonces, la protodistritalidad, a partir de la base económica, se expresa en toda la multidimensionalidad social de la aglomeración, ¿no? Y esto es un poco una imagen, los distritos industriales crecen, como Silicon Valley, como Prato, como muchos asiáticos en los Tigres del Asia, en China, ¿no? Y los protodistritos industriales crecen hasta un umbral, ¿no? Hasta un umbral de productividad orientada, nunca pasan, y crecen entonces residualmente, ¿no? Residualmente van creciendo por inercia tecnológica, por aumento de oferentes residuales. Gamarra crece y crece por aumento de oferentes. Gamarra tenía en el 90 4.000, ahora tiene 40.000 alrededor de oferentes entre comerciantes e industriales. E industriales también, la cifra ahora es de 6.000 algo y ha crecido exponencialmente en los 90 me parece que eran 2.000, no me acuerdo, pero y en toda aglomeración monosectorial hay una minoría industrial y una minoría comercial porque es más fácil hacer comercio que industria, ¿no? Y esto es lo que pasa con los protodistritos industriales. Y aquí como que volví a la teoría, ¿no? ¿Cuáles son las razones teóricas del reparto centroperiférico de las aglomeraciones monosectoriales? De las aglomeraciones monosectoriales. Es esto que lo que le dije que no lo he explicado, ni lo he explicado acá. Está en la tesis y está en unos PPT de soportes, pero es más o menos así. Las razones de esta realidad binaria asimétrica del aglomerativo monosectorial dentro del sistema de economía mundo están vinculadas a las irreversibles y abisales diferencias que separan a los países céntricos de los periféricos en favor de los primeros a nivel de impulsos geoeconómicos y socioindustriales, donde la dinámica económica hace que haya más aglomeraciones urbanas, comerciales, industriales y monosectoriales, ¿no? O sea, donde está interconectado el país, ¿no? Horizontalmente, y donde hay más o menos heterogeneidad productiva de las estructuras empresariales. Es decir, en los países centrales, yendo al punto 1, en los países centrales hay más desarrollo urbano, más desarrollo manufacturero, más grandes aglomeraciones urbanas, ¿no? Más repartidas las metrópolis, más repartidas las metrópolis y finalmente más aglomeraciones. Y en las periféricas sucede lo contrario, como lo que sucede en el Perú. Centralismo, unos cuantos puntos débiles separados y después todo hacia abajo. Y en la heterogeneidad, y con razón a la heterogeneidad productiva dentro de las estructuras empresariales, es la distancia entre lo más alto de la estructura empresarial, que son las empresas exportadoras, que son estas que en los distritos industriales van a los territorios productivos y eslabonan a las pequeñas. La distancia entre lo más alto y lo más bajo en el centro es siempre mucho menor que la distancia entre lo más alto y lo más bajo en las periferias. La distancia entre una empresa top del Perú y una empresa microsubsistente en el Perú es demasiado alta como para que se eslabonen. Es demasiado grande y bueno, hay una serie de datos internacionales que lo plantean, que parte de mi trabajo fue sostener esto, ¿no? Con
con data internacional y otras investigaciones. Cuando uno hace teoría, lo que hace es básicamente bibliográfico, ¿no? Y entonces después fui a Gamarra. Y ahora sí lo resumo muy rápido. Demostré que Gamarra tiene una expansividad residual, es decir, que siempre han crecido sus firmas, que siempre han crecido sus ventas, que siempre ha crecido su territorio, que siempre creció el precio de su metro cuadrado, que hasta hoy siguen creciendo su número de galerías, y que tiene un salto tecnológico más bien inercial, o sea, que ha seguido creciendo pero inercialmente. Ha sido superior por lo menos sectorialidad a otros distritos de Lima, en los 90 y en el siglo XXI, y hasta ahora definitivamente lo es, ¿no? Cuando alguien tiene un poco de excedente, muchas veces piensa en Gamarra, ¿no? Y este, para cierto nivel de competitividad sectorial, evidentemente, ¿no? Gamarra puede ser atractivo como una fuente por ejemplo, de tener locales y alquilarlos, ¿no? Pero ya no es atractivo como antes para el sector textil, porque el sector textil ahora está, más bien en Gamarra quieren salir de las confecciones, porque ahora está todo bombardeado por la marea asiática, ¿no? Y acá, en el caso de Gamarra, la residualidad de Gamarra se confirma que las firmas grandes exportadoras no tienen incentivos para liderar redes en la aglomeración monosectorial. O sea, y acá hay toda una explicación de por qué, de cómo se observa la distancia que hay de cómo son muy pocos los confeccionistas que siquiera se acercan a la sostenibilidad exportadora en Gamarra. O sea, no hay un grupo de 100, ni siquiera de 200, de 300 que digan, nosotros sí exportamos bastante fuerte, vengan a eslabonarnos, no. No hay ni uno, no hay ni uno. Algunos se acercan, pero no hay ni uno. Una exportadora top del Perú, tipo Topito, por ejemplo, hace un millón de prendas al mes, más o menos, ¿no? Entonces, 1.200.000 prendas al mes. Entonces necesita mucha potencia. Y el segundo punto, ¿no? Una reticularidad horizontal exportadora grande. En Gamarra no hay asociaciones que exportan uno por uno, o con subcontratos muy pequeños, y alguna vez ha habido algunos consorcios, y para el mercado interno hacen unas aglomeraciones, unas redes pasajeras de 10, 15, 20, hasta 30, pero muy pasajeras. Entonces no tienen sinergia productiva reticular, ¿no? No tiende a juntarse. ¿Por qué? Por razones socioculturales también y por incapacidad económica. Hacer un consorcio de exportadores implica invertir. Es como crear otra empresa, ¿no? Un poco superior a la que tienes. Las confecciones de Gamarra no cuentan con ningún tipo de atributo artesanal especializado excluyente de calidad, porque en Gamarra no son artesanos históricos que se han acercado a la ciudad cercana. Son hijos de campesinos migrantes, vinculados también ellos con el campo, que han tenido que aprender rápidamente la artesanía, ¿no? La artesanía no, las confecciones, ¿no? Y en Gamarra nadie cumple con las exigencias ambientales y laborales que exige el comercio exterior, ¿no? Entonces sería un costo adicional para la gran empresa. Por tanto, Gamarra ha seguido siendo, acá en estas cifras ya no me detengo, pero sigue siendo muy irrelevante en el agregado nacional del sector, a diferencia de los distritos industriales del centro, que son súper importantes, ¿no? Por ejemplo, el Distrito Industrial Textil de Prato ocupaba en el 2009 el 25% de las exportaciones textiles italianas, ¿no? Gamarra ocupa el 0,47 de las exportaciones nacionales, ¿no? Ahí un poco se puede ver la diferencia. Y después aquí planteo los hitos de la expansividad, y finalmente planteo que hay una imposibilidad sociocultural y política. Esa es la última diapositiva. Como Gamarra es una multidimensionalidad social, su parte económica también, su parte, perdón, política y sociocultural, es decir, lo que debería ser el fuerte de toda la operación mundo sectorial, que se organizan bien, que tienen gremios consistentes, que sacan provecho de la cooperación, que tienen redes importantes y que se autogobiernan, a pesar de que no son un territorio legalmente constituido, y que se autogobiernan e influyen en los municipios que tienen intersecados. Eso no sucede en Gamarra, no sucede todo lo contrario. La hondura residual de la multidimensionalidad social Gamarra explica, en última instancia, sus imposibilidades sociocultural y política. Eso es. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias por su ponencia, doctor.
Si desea, ahí puede dejar de compartir pantalla, si le hace más cómodo, en el simbolito azul que tiene una flecha hacia arriba al costado de la cámara, al costado donde usted activa su cámara, más Al abajo. costado, ya, ahí, Ah, ¿no? al costado, al costado. No, prenda su cámara y al costado está el símbolo de dejar de compartir para que le sea más cómodo para su pantalla. Ajá, Ah, ya, ya. sí. Ahora sí, agradecemos por su ponencia, doctor Carlos, respecto a lo que viene siendo el mito, ¿no? Los datos, en este caso, sobre Gamarra y algunas particularidades que componen el análisis, ¿no? Y comparándolo con otros centros textiles, ¿no? Y ver cómo es que Gamarra se ha ido posicionando. En ese sentido, ahora vamos a dar pase a que el público pueda participar a través de preguntas o comentarios, a través de Ojalá los hayan chats, entendido. Ojalá me levantando, haya explicado bien. levantando la mano para darles el uso de la palabra, así que vamos a esperar unos momentos para que nuestros participantes puedan intervenir. También se recuerda que se está compartiendo el formulario de asistencia para que accedan a la constancia de participación. Y entonces esperemos unos 2 minutos a ver si algún participante desea intervenir y llevar a cabo la parte, digamos, de la conversación, el debate. Parece que por ahora no. Sí, parece que por ahora no hay Está muy bien. participación. En todo caso, de repente, doctor, si usted tuviera alguna otra precisión respecto a lo que usted ha expuesto, algún dato que de repente quisiera compartir con el público. No, podría decir muchas cosas en una tesis larga, ¿no? Si alguien tiene interés, pues, de alguno de los aspectos podemos conversar más adelante. Sí, bueno, parece que no hay preguntas o comentarios del público, doctor. Bueno, en todo caso, agradecerle, ¿no? Una vez más por su ponencia, No, ¿no? muchas gracias a ustedes. Y para poder culminar de repente alguna reflexión final en torno a su investigación, de repente algo que usted pensaba que podía encontrar, pero al final, digamos, fue lo opuesto, o alguna recomendación para realizar investigaciones similares a lo que usted realizó y que se siga profundizando en ese campo de estudio, alguna reflexión que nos pueda compartir en torno a ello. Mm, que hay que recuperar el tema del desarrollo económico, porque en este contexto el país está en este contexto mundial, porque el desarrollo no depende solo de las fuerzas que hagamos nosotros, ¿no? El país está y estará estancado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser el punto de vista definitivo, pero sí preguntarnos, en todo caso, si ese punto de vista es real o no, es decir, recuperar la discusión de la economía política y las teorías del desarrollo. Yo creo que la ciencia política, tarde o temprano, termina hablando de economía, ¿no? La acción política tarde o temprano es una disputa económica, finalmente, ¿no? Entre otras, pero una gran disputa es la económica, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar eso porque el desarrollo se tiene que mirar en el contexto, es un asunto desde el siglo XV-XVI, es un asunto de cómo estás posicionado en el orden mundial, en el comercio exterior. Ese es uno. Otra cosa que también me interesaría decir es la siguiente, ¿no? Uno tiene que, o sea, las ciencias políticas arrojan científicos sociales, como científicos sociales, como profesionales, científicos, ¿no? Los científicos sociales buscan verdades universales. También hacen investigación aplicada, evidentemente, ¿no? Pero lo que lo distingue al científico social y al científico natural frente a otras carreras es la vocación de encontrar explicaciones, ¿no? Entonces, desde la licenciatura uno se puede ir entrenando, ¿no? Eh, porque desde la licenciatura uno puede encontrar algunas causalidades que en la licenciatura muchas veces
falta experiencia y tiempo para comprobarlas, pero con los años se da cuenta que no, mira, esta causalidad que yo en la Biblia me ha acompañado por 10, 12 años y ya la puedo sostener, ¿no? Entonces, hay que pensar, yo creo, teóricamente, eh, y hay que tratar de hacer teoría en las tesis. Yo no sé si en una tesis de licenciatura sea posible, pero en una de maestría y una de doctorado, yo creo que hay que intentar, el centro de la ciencia política es la discusión institucional, ¿no? La institucionalidad política, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas universales por decir todavía, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas universales por decir todavía. Entonces hay que tratar de, este, de hacer ese esfuerzo de comprensión sistémica de las cosas. Y otra cosa que yo recomiendo es que todos los estudiantes, hay un muy buen curso ahí, yo he visto, de epistemología de las ciencias sociales en ciencias políticas. Y esa es una ventaja que ustedes tienen muy fuerte y deben aprovecharla, ¿no? Una de las ventajas, yo considero que una de las principales fortalezas que he tenido es que he tenido formación epistemológica desde la licenciatura. Cuando tú tienes formación epistemológica de la licenciatura, sabes y te tomas en serio ese curso, sabes lo que es el destino académico, sabes lo que es la verdad científica, sabes lo que es la teoría, eh, y es una puerta de entrada para que ustedes siempre estén al día epistemológicamente. Es decir, hay un conjunto de autores desde mediados del siglo XX hasta hoy que han hecho toda una deriva en la cual se ha dejado atrás cierto positivismo, ciertas ideas equivocadas sobre las ciencias sociales y las ciencias naturales, con la que yo creo que hay que estar al día. Entonces yo recomendaría mucho la literatura de epistemológica vinculada a los sistemas complejos, ¿no? Vinculada a los sistemas complejos. Ya les mencioné algunos autores, Betalanfay, recomendaría mucho a Humberto Maturana, ¿no? Recomendaría mucho leer a Humberto Maturana para tener conciencia epistemológica, ¿no? Y aprovechar ese curso, que es un curso sumamente interesante. Y yo creo que se debe explotar mucho. Pero bueno, eso les diría. Muchas gracias, doctor, ¿no? Por esas recomendaciones para los estudiantes interesados en querer profundizar en el ámbito del estudio del desarrollo, ¿no? A través del campo económico. Y bueno, con ello concluimos con esta ponencia de parte de la Dirección de Escuela Profesional de Ciencia Política. Le agradecemos por su participación. Esperamos también contar con usted en próximos eventos académicos, ¿no? Para que usted pueda seguir compartiendo nuevas investigaciones que realice. Y también agradecemos a nuestro público participante en la sesión del día de hoy, nuestra 10ª sesión. Entonces, también le recordamos al público que para la siguiente semana ya sería nuestra última sesión del primer semestre, así que estén atentos que en la página de Facebook de la escuela se va a estar publicando el tema y el ponente. Entonces, con ello concluimos esta sesión. Que tengan todos una muy buena tarde y un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.